Yo te voy a hacer el favor, me voy a casar contigo, no pedir dinero a cambio. ¿Él duerme contigo? Él duerme conmigo. Pero si tocan a la puerta, Él sale corriendo a la cama de ella. por no vaya a ser que sea un agente de inmigración. Hacíamos el amor y bien rico que lo hacía. Ave María. Niña, pero yo a ella me refiero. Yo lo hubiera demandado a él y lo hubiera caído a martillazos y no sé cuántas cosas más. Orlando es mi pareja actual. Es una persona incontrolable. Me enterró un cuchillo ¿De puñalarte yo a ti, por Dios? porque me ama. De la noche a la mañana él cambió. En la cama, nada, era un hielo. Este estúpido viene y me dice... Estúpido no, porque soy tu déjame novio. hablar, Mi amor, ya yo te expliqué. Él sabe qué botoncito apretarte para que tú revientes. Exacto. Y tú revientas. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La escritora francesa George Sand dijo: nada se parece más a una persona honesta que un pícaro que conoce su oficio. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Que un pícaro que conoce su oficio. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo no voy a permitir que cada vez que suene la puerta de mi casa, mi marido salga corriendo desnudo a saltar a la cama de otro. De esa casa no me saca nadie. Ese es mi esposo y lo de él es mío. Bueno, vamos a ver este enredo por dónde viene. Sofía, buenas tardes. Estás demandando a Nicole. Bueno, no sé ni quién es Nicole, ni sé por qué la demandas, así que explícamelo todo y lo que exiges para resolver el caso. Bueno, doctora, le explico. Yo solicito hoy el desalojo de esa tipa de mi casa, porque es mi casa, y ella es la amante de mi marido. Soy su esposa. No, su ninguna amante. esposa, ninguna esposa. La amante eres tú. Ella es la amante, doctora. La amante es la eres tú. amante. Sí. La amante. Ok, entonces tú estás pidiendo que ella desaloje Mi casa, tu casa, que es Claro. tu propiedad. que es mi propiedad. Yo la Ok. compré con él. Ok. ¿Y qué Le hace explico. ella viviendo en tu casa? Bueno, le explico. Nosotros somos venezolanos, ¿no? Vivíamos en Venezuela, teníamos propiedades en Tú Venezuela. y tu marido. Ajá, mi Ok. prometido. Ah, por porque no decirlo están así. casados. No, todavía no estamos Que es casados. mi esposo. Ok. O sea, estamos comprometidos. Ok. Él me pidió a mí matrimonio. No nos pudimos casar, pero le comento. A ver. Nosotros vivíamos en Venezuela, teníamos propiedades en Venezuela, teníamos fecha de boda para el día en que se muere el presidente Chávez. Ajá. No podemos hacer ninguna fiesta ni nada, ¿Por porque qué? usted sabe cómo es la cosa allá, si estábamos festejando, había mucha gente llorando, el caos, la cosa allá, Ajá. la conmoción total. Imagínense, si nosotros hacemos una fiesta, iban a decir que estábamos celebrando la muerte del presidente, que no era mentira, pero bueno. Resulta y acontece que, bueno, nosotros empieza el lío con Venezuela, toda la cosa, lo revuelto, todas las cuestiones, y nosotros decidimos venirnos para acá. Vendimos parte de lo que teníamos en Venezuela y decidimos comprar con el dinero de ambos una casa aquí en los Estados Unidos. Ok, pusieron la casa a nombre de ambos. Sí, la casa está a nombre de ambos. Ok. Resulta y acontece que mi marido, nosotros no nos asesoramos bien y pasó el tiempo de un año y un día. Él era un perseguido allá en Venezuela. No podía regresar a Venezuela. Él quedó aquí ilegal. Pero Porque se no quedó presentó aquí. documentos para un asilo político No ni nada. presentó porque no se asesoró bien. Ok. Bueno, yo me regreso, yo iba a Venezuela y venía para terminar de hacer las cosas allá, ¿no? Vine, hicimos el papeleo, él se encargó de buscar la propiedad. Vine, firmamos el cierre de la venta, bueno, de la compra, y me regreso a Venezuela. Pasa el tiempo, ¿Cuánto? un mes.
Un mes, más o menos un mes. Ok. Me regreso a Venezuela porque tenía que terminar unas cosas que teníamos allá de los bienes y vender y todo lo demás. Resulta que acontece que cuando llego a mi casa, me encuentro esta tipa ahí metida. Cuando regresas de Venezuela, Venezuela, al mes de haber comprado la casa, te la encuentras a ella viviendo en tu mi casa, con él. Con él. Con mi esposo. ¿Y qué pasó? Bueno, resulta y acontece que ellos se casaron, pero él no me dijo nada. ¿Qué le parece, doctora? No, y esa casa es mía. Esa la compré yo con mi Esa esposo. casa Pero es es mía. de él también. Y es Bueno, mía, pero doctora. con el dinero de ambos. Es mía. Ella no tiene ningún derecho sí y ahora tengo se quiere derecho, quedar con la es mía. casa. Pero si está casada con él. Nosotros compramos la casa antes. Pero entonces, a ver, entonces llegas ahí, están viviendo ellos dos, te enteras que están casados. ¿Y cómo ha sido la convivencia de los tres? Horrible. Horrible. Porque esta tipa es una loca. Loca, Pero- Yo le haga todo. Pero la doctora. loca- Cine, o que el le loco friegue es y el que todo. iba a ser tu marido. locas son ellos, los dos. Yo no sé quién es el loco aquí. Porque es que yo no entiendo. He aguantado, he ¿Por qué tú la aguantado. demandas a ella? Yo lo hubiera demandado a él y le hubiera caído a martillazo y no sé cuántas cosas más. Bueno, doctora, pero usted sabe cómo somos las mujeres. No, yo no sé. Tú me explicas cómo eres tú. Y no nos Yo estoy muy incluyas a molesta, todas. yo de verdad estoy muy molesta porque al principio yo pensaba que ella iba, o sea, como era una cosa es negociación para molesta? que le dieran los papeles y la cosa, para que él esté legal, ¿no? Ah, por ahí viene el tema. Claro, por ahí viene la cosa, por eso yo el primer mes cedí la cosa, ¿entiendes? Pero ya el segundo mes ya no la aguanto, no la soporto, yo quiero que se vaya. Vete de la casa. ¿Qué quiero que pasa? te A ver, vayas de cuéntame casa, qué es lo que está doctora. No, pasando. no, ¿Qué es no. lo que está pasando? A ver, él duerme contigo, Él duerme conmigo. pero si tocan a la puerta, Él sale corriendo a la cama de ella. por no vaya a ser que sea un agente de inmigración. Claro. Dice él. Y pues hacemos dice cositas él. también en la cama Dice ya de él. paso. Dice él. Hacemos cositas ya, doctora, en la cama de paso. Sí, Así- porque ella es una descarada. Sí, descarada tu Por favor, chica. No traigas a la Ubícate, mamá de ella a relucir en esto que no ubícate. tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, tu solución es... Yo quiero que ella se vaya de mi casa. ¿Y los Es papeles mi de casa. inmigración de Es tu mi casa. prometido? Bueno, no sé, no me importa. Ya no la soporto. Estás ya entre no la espada y la pared. Está severa la situación. Esta es una loba. Ella se aprovecha los momentos en que tocan la puerta para ella aprovecharse de mi prometido. Obviamente. Y tú no, y tu amante contento. Y él no te contó nada de que iba a No, hacer no me esto. contó nada. O sea que la comunicación Nada. entre ustedes es realmente Nada. muy pobre. No, claro, yo estaba en Venezuela. y ¿Cuánto él me tiempo de decía, novio llevan "Tranquila". ustedes? ¿Cuánto tiempo de novio? 5 años. Ave María. Y Y te teníamos hace muchos toda bienes en esta común. porquería sin contarte. Sin No me cortarte. contó, pero lo único que me decía era, tranquila, mi amor, ya está todo solucionado. Ok, ¿cómo respondes, Nicole? Buenas tardes, doctora. Yo tengo todo el derecho sobre esa casa. Porque yo me casé con mi esposo un día antes de que ellos compraran la casa. Es decir, tengo todo el derecho. El mismítico Una derecho abusadora. que ella tiene lo tengo yo, porque yo soy su esposa. Ubícate, niña. Un día antes. A ver, ¿tú tienes ahí el título de tu casa? Sí, yo tengo el Pásame título de mi el título y pásame tú el tuyo también. Vengan las dos. No, y traen. este es mi acta de matrimonio, doctora. Ah, ese es tu acta de matrimonio, dame la que me hace falta. Ahí dice cuando yo... Ok, entonces tu postura en esto es, tú te casaste con un hombre que al día después de casarte compra una casa con otra mujer. A ver, doctora, yo le voy a hacer más o menos el cuento. Yo trabajaba en un restaurante. Él iba... Espérate, que tengo que hacer un receso. Ok. Voy a mirar estos papeles. Cuando regresemos tú me haces el cuento. Ok. Regresamos enseguida. por ahí Lo mismo. veo triste, le pregunto, ven acá, yo soy una persona que me socializo, le pregunto, ¿qué te pasa? Lo veo triste. Sí, ay, qué Yo me social. socializo. Oye. Hace un mes él no se acuesta conmigo. Desde que llegó la estúpida esta, Ay, hace un mes no se niña, por acuesta Dios, yo conmigo. Me vuelve loco. Es culpa tuya. Lo has hecho todo mal. No pensó, es hombre. Caso cerrado. Si tú estás